En el corazón de las tierras de México, donde el sol dibuja grietas en el adobe y el tiempo parece moverse a otro ritmo, nacen historias que se graban en la memoria. La nuestra comienza hace muchos años, en un rincón polvoriento donde una abuela, de manos arrugadas pero firmes, criaba a sus 2 nietos. Los padres de los muchachos se habían ido demasiado pronto, víctimas de una tragedia silenciosa que el pueblo prefería no nombrar. Desde entonces, solo conocieron el cuidado de esa mujer, cuyo amor era el único techo que verdaderamente los cobijaba. La casa era humilde, con paredes de tierra y un techo de tejas gastadas por el sol y la lluvia. En el patio, las gallinas picoteaban la tierra con libertad y un gallo, sin preocuparse por el reloj, anunciaba el día cuando le parecía. Era una vida sencilla, tejida con los hilos del esfuerzo diario y el afecto incondicional. Con el paso de los años, los caminos de los hermanos se separaron. El mayor, sintiendo el llamado del deber, decidió servir a la patria. Se marchó lejos para vestir el uniforme del ejército, para aprender la disciplina y la dureza de la vida de soldado. El menor se quedó, asumiendo el cuidado de la casa y de la abuela. El tiempo siguió su curso, y el hermano menor formó su propia familia, llevando a su pareja a vivir en el hogar que lo vio crecer. El soldado estuvo ausente mucho tiempo. Años de marchas, de servicio, de ver un mundo más allá de su pueblo. Pero un día, el anhelo del hogar fue más fuerte que cualquier orden. Decidió volver. Volver a la casa donde los recuerdos de su infancia lo esperaban, intactos en su memoria. Caminaba por el viejo sendero de tierra, el mismo que recorrió de niño. El sol de la tarde le calentaba la espalda, pero el cansancio no era rival para la emoción del regreso. Sus botas de soldado levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso. Sobre su hombro cargaba una mochila pesada, no solo con sus pertenencias, sino con víveres para la casa, arroz, azúcar, café y algunas herramientas que sabía serían de utilidad. Pero dentro de esa mochila, envuelto con un cuidado infinito, llevaba el tesoro más importante, un regalo para su abuela. Era una pequeña paloma blanca, viva y serena, resguardada en una jaula cubierta por un pañuelo para que el viaje no la asustara. Esta palomita le va a gustar, se repetía a sí mismo con una sonrisa. Le va a alegrar los días. Con cada paso, su mente viajaba al pasado. Se veía a sí mismo de niño, corriendo hacia su abuela en las mañanas para ayudarla a esparcir el maíz para las gallinas. Recordaba su voz suave explicándole que los animales también sienten, que merecen nuestro cariño y respeto. Eran lecciones sembradas en su corazón que ni los años ni la distancia habían podido borrar. Al acercarse al pueblo, notó los cambios. Había casas nuevas, pintadas con colores brillantes que desafiaban al sol. Techos nuevos resplandecían y un murmullo de más voces y risas llenaba las calles. No era exactamente el mismo lugar que había dejado, pero el aire, ese aroma inconfundible a tierra caliente y a leña quemándose, ese sí era el mismo. Era el olor de casa. Cuando finalmente llegó a su calle, un nudo se formó en su garganta. Ahí estaba. La casa seguía en pie, reconocible, pero algo había cambiado. La puerta tenía un color nuevo, y en el patio había objetos que no recordaba. Subió el pequeño escalón de la entrada y su mano, temblorosa por un instante, tocó la madera. Tocó una vez. Silencio. Tocó de nuevo, un poco más fuerte. Nada. Una tercera vez, con la urgencia creciendo en su pecho, y finalmente, la puerta se abrió. Era su hermano menor. Se miraron fijamente por unos segundos, como si intentaran encontrar en el rostro del otro al muchacho que dejaron atrás. Y entonces, se fundieron en un abrazo. Corto, pero lleno del peso de los años. Hermano, dijo el menor. ¿Cuánto tiempo? Demasiado, respondió el soldado,
forzando una sonrisa. ¿Y la abuela? Quiero verla. La mirada del hermano menor cayó al suelo, como si las palabras fueran piedras demasiado pesadas para pronunciar. No está. ¿Cómo que no está? ¿Dónde está?, preguntó el soldado, sintiendo un frío recorrerle el cuerpo. No lo sé. Se fue de la casa. ¿Se fue? ¿A dónde?, insistió, la angustia tiñendo su voz. El hermano menor tragó saliva. Yo la mandé a un asilo. El mundo del soldado se quebró en ese instante. ¿Qué hiciste? ¿Mandaste a la abuela a un asilo? ¿Por qué? No me molestes, hermano. No me molestes, repitió el menor con un tono seco, evitando su mirada. El soldado respiró hondo, luchando por contener la furia que hervía dentro de él. No quería que la primera conversación en años terminara en gritos. Sin decir una palabra más, ajustó su mochila, tomó con delicadeza la jaula de la paloma y dio media vuelta. La voy a buscar, dijo con una determinación de acero. El camino al asilo fue largo. Preguntó a varias personas hasta que alguien le indicó la dirección. En la entrada, un hombre con una bata blanca lo recibió sin mucho interés. Busco a mi abuela, dijo el soldado. Tiene 70 años. Es bajita, de cabello blanco. Siempre usa un rebozo gris. No sé a cuál se refiere, contestó el hombre con desgano, pero puede pasar a buscar. Adentro, el aire era denso, pesado. Olía a desinfectante, a sopa recalentada y a una tristeza que parecía impregnar las paredes. Era un lugar donde el tiempo se movía más lento, donde los recuerdos iban a morir en silencio. En un largo corredor, varias ancianas estaban sentadas en sillas de plástico. Algunas miraban un punto fijo en la pared, otras susurraban palabras inaudibles. La mayoría tenía la mirada apagada, como velas a punto de extinguirse. Caminó despacio, observando cada rostro, con el corazón dividido entre el miedo de encontrarla y el deseo de hacerlo. Pero no estaba. Se acercó a una empleada que barría el pasillo con movimientos mecánicos. Disculpe, ¿no ha visto a una anciana con un rebozo gris? No, joven, respondió ella sin detenerse. Pero aquí hay algunas que no quieren quedarse. A veces se escapan. Sus familias las dejan y ya nunca vuelven. Esas palabras fueron como dagas. Salió de allí con una nueva urgencia y se dirigió de nuevo al pueblo. Recorrió la plaza, preguntando a los vendedores de semillas, a las mujeres que ofrecían pan caliente en canastas, a los niños que jugaban con una pelota de trapo. Fue al mercado, donde el olor a fruta madura y especias lo envolvió. Fue al río, donde las mujeres lavaban la ropa mientras sus risas se mezclaban con el chapoteo del agua. ¿Ha visto a una anciana con rebozo gris?, preguntaba una y otra vez. La respuesta era siempre la misma, uno acompañado de una sacudida de cabeza. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y fuego. El soldado sentía que la esperanza se le escapaba. Y entonces, a lo lejos, bajo la sombra generosa de un árbol frondoso, vio una figura que le pareció familiar. Ahí estaba ella. Había construido un pequeño refugio improvisado con palos, cuerdas y plásticos que crujían con la brisa. Era un refugio pobre, pero era suyo. Su rostro estaba marcado por un cansancio profundo, sus arrugas parecían surcos de dolor. Tenía los ojos rojos e hinchados, los ojos de alguien que ha llorado hasta quedarse sin lágrimas. Sin embargo, en el instante en que lo vio acercarse, su expresión se transformó. Una sonrisa inmensa, cálida, la misma de su niñez, iluminó su rostro. «Mi hijo», exclamó, haciendo un esfuerzo por incorporarse. Él no dudó. Corrió hacia ella,
dejó caer la mochila y la abrazó con todas sus fuerzas, como si en ese abrazo pudiera reparar todos los años de abandono y soledad. Abuela, dijo con la voz quebrada. ¿Por qué estás aquí? Ella suspiró, acomodándose el rebozo. Tu hermano quiso mandarme a un asilo, pero yo no quise, dijo despacio, mirándolo a los ojos. Todavía puedo hacer mis cosas. Puedo barrer, calentar mi café, caminar a la tienda. Aquí, aunque duermo al aire libre, puedo ver las estrellas. La gente me da algo de comer. No quiero estar encerrada, mi hijo. No nací para mirar paredes todo el día. Él la escuchaba, con el corazón encogido de tristeza y ternura. Sin decir nada, abrió su mochila y sacó la pequeña jaula cubierta. La colocó frente a ella y con delicadeza retiró el pañuelo. Esto era para ti, abuela, dijo con una sonrisa suave. Dentro, la palomita blanca lo miraba todo con sus ojos negros y brillantes. La abuela la observó como si estuviera presenciando un pequeño milagro. ¡Qué bonita, hijo!, susurró, acariciando al ave a través de los barrotes. Muchas gracias. Es un regalo que me alegra el corazón. Pasaron un largo rato hablando de la palomita, de cómo cuidarla, de construirle una jaula más grande. La abuela sonreía, pero él podía ver que detrás de esa sonrisa, la herida seguía abierta. Vámonos a la casa, insistió el soldado, poniéndose de pie. No pasarás otra noche aquí. No quiero, hijo, respondió ella con firmeza. Tu hermano. Allí no me siento querida. Él asintió lentamente. Está bien. Quédate aquí por ahora. Yo voy a hablar con él. Entró en la vieja casa con la determinación de un general antes de la batalla. Encontró a su hermano en la cocina. Necesitamos hablar, dijo el soldado, con la voz cargada de una ira contenida. ¿Sobre qué?, respondió el menor, cruzándose de brazos. Sobre la abuela. ¿Por qué la echaste? ¿Acaso crees que esta casa es tuya? Esta casa es la memoria de quienes nos dieron la vida. Es el sudor de nuestros abuelos. ¿Y quién eres tú para reclamarme?, gritó el menor. Tú te fuiste. Yo me quedé cuidando todo. Cuidando, rió el mayor con amargura. ¿A eso le llamas cuidar? Cuidar no es echar a la calle a la mujer que nos dio de comer cuando no teníamos nada. Cuidar es quedarse cuando es difícil, no solo cuando es fácil. La discusión se encendió, las palabras hirientes volaron como chispas. No vengas a decirme cómo vivir en mi casa, sentenció el menor. No es tu casa, rugió el soldado. Es de los dos. Y no voy a permitir que la abuela viva bajo un árbol mientras tú duermes en su cama. Se hizo un silencio tenso. Entonces, ¿qué piensas hacer?, preguntó el menor. Nos iremos, dijo el soldado. La llevaré al terreno donde nuestros padres cultivaban. Construiré una casa para ella y para mí. Allí viviremos, lejos de esta vergüenza. Al día siguiente, el soldado comenzó a trabajar. Con la fuerza de su cuerpo y la determinación de su espíritu, cortó madera, clavó tablas y levantó las paredes de un nuevo hogar. La abuela lo observaba desde la sombra, sentada junto a la jaula de la paloma. Cada golpe de martillo era una promesa. Cuando la modesta casa estuvo lista, él se acercó a ella con una sonrisa cansada pero orgullosa. Vámonos, abuela. Aquí tenemos nuestro lugar. Un día, la paz de su nuevo refugio se rompió. Gritos lejanos llegaron con el viento. Fuego. Fuego en la casa. El corazón del soldado dio un vuelco. Sabía de qué casa hablaban. Corrió. Al llegar, vio la vieja casa de adobe, la que su hermano había remodelado sin cuidado, envuelta en llamas. El fuego devoraba la madera mal asegurada.
Entre la confusión, vio a su hermano y a su esposa salir tambaleándose, cubiertos de hollín, pero vivos. Cuando el fuego se extinguió, no quedaba más que un montón de cenizas y vigas retorcidas. El soldado sintió un escalofrío. Si nos hubiéramos quedado allí, pensó, mi abuela estaría muerta. Gracias, Dios, por habernos sacado a tiempo. Aquel incendio lo cambió todo. El fuego no solo consumió la madera, consumió el orgullo y la arrogancia del hermano menor. Una tarde, se acercó a la nueva casa con la mirada baja. Hermano, dijo. Tenías razón. Sobre la abuela. Tenías razón. El soldado solo asintió. No hacían falta más palabras. Poco a poco, con pequeños gestos y conversaciones tranquilas, los lazos rotos comenzaron a sanar. Cada noche, la abuela miraba el cielo estrellado desde su nuevo hogar y murmuraba una oración de agradecimiento. Por estar viva, por tener un techo, y por escuchar el suave arrullo de la paloma blanca cada mañana. Y el soldado, cada vez que miraba el rostro sereno de su abuela, sabía que había tomado la única decisión correcta. Esta no es solo la historia de dos hermanos y una abuela. Es un eco que resuena en cada familia, en cada hogar. Nos recuerda que la verdadera grandeza reside en la humildad y el servicio, como el de la abuela, cuyo amor silencioso fue el cimiento de todo. Nos muestra, a través del hermano menor, que cuando olvidamos nuestras raíces y nos aferramos al egoísmo, sembramos nuestra propia soledad. Pero también, que nunca es tarde para redimirse, aunque a veces la lección llegue envuelta en cenizas. Y finalmente, el soldado nos enseña la lección más clara: amar no es una palabra, es una acción. Es construir un refugio, defender a los vulnerables y honrar a quienes nos dieron la vida. Quizás todos tengamos una abuela en nuestras vidas, un padre, una madre, un maestro, alguien cuyo sacrificio silencioso nos permitió crecer. Si aún están con nosotros, no dejemos que pase un día sin mostrarles nuestro agradecimiento. Si ya partieron, honremos su memoria con nuestros actos. Porque el hogar más sólido no se construye con ladrillos, sino con el respeto y el amor que sembramos en el corazón de quienes nos precedieron. Si esta reflexión ha tocado su corazón, compártala. Que este mensaje de amor y respeto por nuestras raíces viaje lejos, como una bendición que se expande. Al seguir nuestro canal, nos ayuda a seguir tejiendo estas historias que alimentan el alma. Que la paz y la fortaleza acompañen siempre a su familia.